Gente de éxito es presentado por Centro Médico Maracay, ahora más cerca de ti. La Universidad José Antonio Páez está en Maracay. UJAP, la pasión del saber. Hoy abrimos Gente de éxito con una pieza musical que me encanta. Encarna la esencia del llano venezolano y su vínculo profundo entre el hombre, la tierra y la faena cotidiana. Se llama Corral de Ordeño y es mucho más que una tonada. Es el reflejo sonoro de las labores del campo, un canto de trabajo tradicional asociado al ordeño y a la vida del ganado junto a su ordeñador. Esta tonada forma parte de las expresiones más arraigadas del folclore llanero, donde la voz del hombre se vuelve una herramienta, un ritmo que acompaña la jornada y que se va fusionando con el sentimiento del animal. La tradición oral de estos cantos fue recogida, reinterpretada y hecha patrimonio musical por Simón Díaz, uno de sus intérpretes más versados. Aunque no existe una fecha exacta de la composición de Corral de Ordeño, esta fue incluida en varias producciones de Simón Díaz y una de las más conocidas es la de 2013, que fue una reedición de tonadas de Simón. Lo curioso de esta pieza es que, como muchos cantos tradicionales, su valor no está solamente en un disco o en un lanzamiento, sino que forma parte de una faena en la que, como les decía hace unos minutos, el ordeñador suaviza su contacto con el animal y la jornada al interpretarla. Hoy la traje en la voz del Pollo Brito, en un álbum que él, además es muy hermoso este álbum, que él le dedicó al tío Simón, se llama así, Pa' Tío Simón. Dicen que en el llano los llaneros le cantan a las vacas para que estén más tranquilas y yo no sé por qué, pero esta tonada a mí me genera una sensación de mucha paz. La traje porque a mí me pasa lo mismo cuando escucho a mi invitado de hoy. Él es un hombre que se parece mucho a esta tonada porque parece que cuando él te habla uno se queda como exhorto, ¿no? Pensando, reflexionando sobre lo que estás haciendo bien y lo que no estás haciendo tan bien. Yo creo que el programa de hoy va a ser muy especial porque mi invitado parece que hablara como cantando una tonada. En solo unos minuticos se lo voy a presentar. Si usted está en sintonía, usted es Gente de éxito. Muy buenos días, amigos de Gente de éxito. Bienvenidos una vez más a este programa que yo quiero, amo con mi corazón. Segundo programa de 2026, pero el primero aquí en la cabina, porque la semana pasada estuvimos en una jornada especial desde San Mateo, donde pues se estuvo oficializando la declaración de patrimonio cultural e inmaterial de la nación, las festividades de la Virgen de Belén. Eso fue un evento bien emocionante y desde allá estuvimos haciendo una transmisión especial. Este es nuestro primer programa oficial de Gente de éxito desde la cabina y creo que va a ser un programa muy especial. ¿Quién me acompaña para poder hacerlo posible? Al control técnico tengo a Augusto Torrealba, mejor conocido como DJ Rode. En la programación de la estación tengo a Yorkis Aparicio Palencia. En la edición y montaje está Emanuel Serrano. En la gerencia de comercialización, Roberto Tobar, y quien me acompaña en la coproducción de este espacio y también como gerente de producción de Unión Radio Maracay, José Ignacio Moreno. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de éxito. Las vías para que estemos comunicados son varias y usted las puede utilizar ahora o durante toda la semana. @éxitos931, @Andrea Rochapé. Estamos en Facebook, en X, en Instagram, por supuesto, y muy especialmente quiero recomendarle que usted vaya a nuestro canal de YouTube y se suscriba, Mundo UR Regiones, porque allí usted encuentra toda la programación de éxitos, pero además toda la programación a nivel nacional de Unión Radio en prácticamente todo el país. Además, le sugiero que se suscriba a nuestros canales en WhatsApp y en Telegram para que todas las mañanas tenga allí fresquita la información que está o que usted debe conocer para afrontar el día como Dios manda. Y, muy importante,
el portal de la casa, www.mundour.com, donde pues usted encontrará actualidad internacional, nacional y por supuesto del estado Aragua. Hoy vamos a tener un programa súper especial, un hombre maravilloso que cuando yo le diga quién es, usted va rapidito, usted va a saber de quién se trata, porque además es todo un personaje del estado de Aragua y de la ciudad de Maracay. En solo 2 minuticos estamos de vuelta con ustedes y usted lo va a poder conocer, escuchar y si ya lo conoce, disfrutar porque es un hombre maravilloso. Ya venimos. Andrea Rocha conversa con gente de éxito. Hay personas cuya vida es un puente entre la reflexión profunda y la acción transformadora. Hoy nuestra historia comienza con una mente curiosa, un educador incansable y un motivador que ha inspirado a miles a cultivar identidad, liderazgo y claridad. Egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde dedicó más de 4 décadas a la docencia universitaria, él no vio la educación como una simple transformación del conocimiento, sino como un acto de encuentro con el potencial humano. Su formación atraviesa disciplinas desde la dinámica de grupos y la Gestalt hasta la psicolingüística, con una maestría acreditada en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, un saber que une mente, lenguaje y significado en el corazón de quienes aprenden. Durante 20 años fue coordinador académico de programas superiores en psicología para la gerencia y la comunicación y en programas dedicados al desarrollo de emprendedores y empresarios exitosos, guiando a líderes a construir caminos de crecimiento con sentido y propósito. Es autor de obras que invitan al empoderamiento personal y al liderazgo efectivo, como Empoderamiento Personal a través del liderazgo, una de sus obras, y Cómo tener deseos, desafíos y expectativas sin caer en las frustraciones. Esta es otra de sus obras. Ha compartido su visión más allá de nuestras fronteras. Su voz ha resonado en auditorios de Colombia, Costa Rica, Chile, Curazao, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y España, llevando un mensaje que une ciencia, emoción y acción. Hoy en Gente de Éxito, alzamos la mirada hacia ese compromiso por activar estados emocionales positivos y reflexivos. Que no solo enseñan, sino que transforman recibiendo el conocimiento. Hoy, en Gente de Éxito, recibimos a Jorge Santacana. Mi hermanazo querido, qué placer, qué privilegio el estar aquí con este maravilloso equipo que es extraordinario y de verdad que, como diría en criollo, tengo una hemorragia de placer. Ni más ni menos, una hemorragia de placer, que no es cualquier cosa. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Excelente y sabrosito. Así Qué bueno que me lo digas. Eso que me dicen sabrosito no lo digo yo, sino lo dicen otras personas que me ven y dicen, pero ¿cómo haces tú? ¿Qué tienes? ¿Cómo haces tú para estar tan sabrosito? ¿Te dicen así? Sí, porque no, es algo que se pega, es algo, tú sabes, la alegría, la felicidad. Y al propósito, yo quiero recalcar que en muchos momentos nos dicen que la felicidad permanente no existe. Eso es falso. Eso te iba a decir, ¿cómo haces tú para estar todo el tiempo contento? Porque la felicidad es un estado de la materia. Tu ser, cuando tú te pones a meditar y buscas tu centro, cuando te apartas de todo y logras callar tu mente, cosa que es difícil, complicado, no se puede. Cuando tú llegas a eso, dentro de ti lo que existe es felicidad. No hay más nada. Lo que hay es felicidad. Sientes esa armonía, esa fusión con la fuerza original y lo que hay es felicidad. Está más allá, está más allá de cualquier cosa externa. En cambio, la alegría, la risa, son estados relacionados con emociones. Y las emociones son pasajeras.
Usted puede estar en un momento raro, disgustadísimo, pero en otro está feliz. En un día. Pero fíjate, tú dices, cuando logras esa conexión, cuando logras apagar tu mente, llegas a un estado de felicidad. Pero ¿cómo haces tú para mantener ese estado de felicidad luego durante toda la jornada cuando no puedes tener la mente apagada? No, pero aprendo a vivir agradeciendo todo lo que el universo me da. Que si usted se da cuenta y haga la prueba, usted va a comprobar que el universo permanentemente te está dando cosas que necesitas para tu crecimiento, para tu aprendizaje. Sí. Pero esas cosas a veces no son mantequilla. Y a veces no nos gustan. No nos gusta. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿O acaso tú no le decías al hijo tuyo que tenía que estudiar y él quería jugar fútbol? No le gusta, pero tenía que pasar por eso porque ahí hay aprendizaje. Bueno, Claro. La vida es exactamente igual. Claro. Tanto tú como yo hemos vivido situaciones dramáticas, muy Sí. complicadas. Sí. ¿Puede haber tristeza en un momento? Sí. ¿Puede haber rabia en un momento? Sí. Pero ¿sabe? Y siempre lo digo, cuando mi madre, que tenía cáncer, estaba muriendo, cuando murió, yo me sentí feliz. Fíjate bien, felicidad, me sentía feliz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya la viejita no estaba O sea, no estaba cansada, sufriendo. No estaba sufriendo. Sí. Cuando yo me pongo en el caso de ella, digo, Te entiendo, ay, sí. qué bueno, Sí. que ya descansar. Y ahora el yo-yo, el pa' mí, el qué voy a hacer yo sin ti, que a mí me hace falta, pues desaparece. Claro. Porque cuando yo me contacto con el yo-yo, el egoísta, el posesivo, sufro. ¿Usted quiere dejar de sufrir? Pues deje de estar con aquella posesión. Las cosas no tienen que ser como usted quiere. Porque si papá Dios le hiciera caso a cada uno, Sí. imagínate dónde terminaría. Sí, claro. Las cosas son como son. Se tendría que dividir en... Ah, ¿verdad? Bueno, usted entiende ahora, usted que está allá en casa, que nos está escuchando, usted entiende por qué yo tenía que abrir este año con este hombre aquí en el estudio. Es que no había de otra. Y hace tiempo que yo lo quería traer. Lo que pasa es que él estaba perdido por el mundo. Profe, perdóname que te tutee, pero yo Bueno, no, por aquí en favor. este programa no hay de otra. Vamos a quitar todo ese protocolo, todos esos títulos. Eso hoy en día no sirve. Bueno, porque pero- tus títulos tú los puedes quitar y resulta que a lo mejor no son nada eficientes para tu ser productivo, activo y Sí, exitoso. no, pero hay un tema de respeto y no vaya a ser que la bueno, gente sí, diga, sí. mira, que Bueno, esas son las tú- barbas. esta sí es abusadora. No. Mira, profe, escúchame, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Cuba en 1949. No me digas eso, ¿en 77 serio? años tengo en el 49. Ya voy a cumplir ahora en marzo 77 años. ¿Tú Mi eres mamá- cubano de nacimiento? Claro, mi mamá resulta que en el año 49 Cuba era otra cosa. Entonces la viejita loca fue allá y yo. Tu nací mamá allá. venezolana. Venezolana. Ajá. ¿Y tu Entonces, papá? También. O sea, ellos se fueron a Cuba. Ella se fue a Cuba por razones familiares y Ok. entonces yo nazco en Cuba. ¿Y qué pasa? A los 3 años yo vine a Venezuela ¡Qué loco! y yo no tengo ni familia ni nadie en Cuba. O sea, fue circunstancial que Más nacieras nada, allá. Más nada. Yo ya te iba a decir, pero no tienes ni el acero, no tienes el Oye, acento. tú sabes que cuando yo me uno con el cubano de repente se me pega. ¿No? Pero eso es otra cosa. Yo no es que nada, no tengo familia allá. No Ya, tengo ya. O sea, contacto. Toda estuvieron- mi familia es venezolana. A los 3 años regresan. Regresé y me quedé Sí. siempre aquí. Sí. Y pero en Maracay. Viví en Caracas por muchos años hasta que entré a la universidad. Ujú. Yo entré a la universidad, entre otras cosas, por rebeldía y por irme de Caracas, lo puedo decir. Bueno, porque si no es tenía grosero. un conflicto con mi madre terrible. Yo era Rebelde, Jorge. insoportable. ¿Qué diría ella ahora cuando lo ve, tú sabes? Yo me avergüenzo de las cosas que hice, viejita, perdóname. Pero era así, bueno, esa era mi manera de ser. O sea, una persona después, Nelson Torres, uno de mis tutores, Ajá. que me dice, es que usted es un insolente. Ay, Dios. O sea, usted las reglas, o sea, yo tengo que buscar mi propio camino. Ajá. Porque yo no puedo seguir como los borregos. Cuando estamos en... Claro. Mira, yo veo entrando una alcabala todos los carros pegados uno Y te detrás del quieres ir otro, por otro y veo lado. que otro lado está vacío. Yo me voy al vacío. Y después que yo voy al vacío va todo el mundo. Mira, Jorge, yo quiero que me cuentes más de esos primeros años, pero como tenemos que escuchar música de la estación y además darle chance a la gente para que monte el café, porque esta conversación va a estar muy buena. Vamos a irnos unos minuticos, escuchamos música sabrosa del circuito y a la vuelta yo quiero que me cuentes más de esos primeros años
junto a mamá y a papá y cómo fue tu infancia. En solo 3 minutos estamos de vuelta con Gente de Éxito, hoy entrevistando a Jorge Santacana. Ya venimos. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. De vuelta a Gente de Éxito. Hoy estamos entrevistando a Jorge Santacana, pero ahora mismo es momento de hacer publicidad. Y yo quiero hablarles de la Universidad José Antonio Páez, que ya usted lo sabe, está aquí en Maracay, pero en este preciso momento están en proceso de inscripciones. Entonces, ellos tienen una oferta académica maravillosa: ingeniería, ingeniería de computación, industrial, civil, además odontología, mercadeo, derecho, administración, contaduría. El WhatsApp 0412-450-8434 o @UJAP_Aragua. También quiero hablarles del Centro Médico de Maracay, una institución de salud emblemática de la ciudad de Maracay, que bueno, tiene 50 años al servicio del Estado Aragua y está allí al inicio de la Avenida Las Delicias. Usted la conoce. Centro Médico Maracay es el lugar donde usted puede encontrar a los mejores profesionales del Estado allí, y además de eso, que es muy importante, equipo médico de última generación para el diagnóstico y tratamiento, además con opciones de pago interesantísimas como cachea. Usted puede saber más de lo que yo le estoy diciendo en @Centro Médico Maracay, que ahora está más cerca de ti. Y continuamos en esta entrevista que yo hoy le estoy realizando a Jorge Santacana, una materia que tenía pendiente, porque yo conozco a Jorge Santacana desde hace muchos años, cuando trabajaba en la Cámara Inmobiliaria. Tú eras la estrella, tú eras el cerrador de los cursos de formación de profesional inmobiliario. Y desde esa época te conozco yo a ti. Bueno, hemos coincidido de ahí para acá en algunos escenarios, además muy, muy importantes de la ciudad de Maracay. Cuéntame esos primeros años de tu infancia, ¿cómo fueron? ¿Tú tuviste una infancia contenta, feliz? Muy contraria a lo que la mayoría de las personas piensan. Ajá. La infancia no fue nada fácil. Primero porque mi mamá se fue a estudiar a Canadá y yo tendría alrededor de unos 7 años. Uh-huh. Y yo sufrí mucho, porque yo desde niño era muy kinestésico, mucho de beso, mucho uh-huh. de tocar. Y cuando mi mamá se fue, me dejó con mi abuela, que mi abuela vivía en un estado de depresión terrible porque se acababa de divorciar. Okay. Entonces aquello era llanto, aquello jamás había música en la casa, eso no existía. Y yo no tenía amigos ni nada, porque yo vivía solo con mi abuela. Entonces yo le escribí una cartica a mi mamá. Yo no escribía, sino le dictaba a mi abuela, y mi abuela escribía lo que le daba la gana. Ay. Y entonces tenía que esperar casi 15 días para recibirla. Claro, no era como ahorita que hay WhatsApp. Y yo hoy tengo esas cartas donde veo a un niño sumamente herido, sumamente depresivo, que le escribía: mamá, yo te quiero, y en una carta podía decir 10 veces: yo te quiero, me hace falta, me hace falta. ¿Y tú las tienes hoy en día porque tu mamá las trajo de vuelta? Las trajo de vuelta, por supuesto. Pero cuando tenía 10 años, tuve un impacto emocional que fue que descubrí que existe, así como existe el bien, existe la maldad. Estaba yo jugando en un balcón y me habían regalado un mecano donde yo hacía avioncitos y estaba jugando, y vinieron unos niños de la calle, ¿no? Así, y me vieron y me dijeron: oye, queremos jugar contigo. Y yo le dije: bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, tírame el avioncito y nosotros después te lo subimos. Y yo ingenuamente le tiré el avioncito, y por supuesto los niños se rieron y se llevaron mi avioncito y corrieron. Yo recuerdo esa escena, cómo me dolió, y lo peor es que yo, como le decía a mi abuela, que me habían robado. Si tú estabas arriba. Yo estaba arriba, yo de idiota le tiré eso y creyendo que ellos lo iban a subir. Pero sabes, a raíz de palabras que me dijeron, donde me dijeron: sé bueno y dile a Dios que los perdone, me hicieron conectar con la parte espiritual. Y es algo que en toda mi vida después me ha funcionado, porque comprendí que había personas que eran muy buenas, pero también otras que no eran tan buenas, y tenemos que vivir en esa situación. Claro. Y eso, lo que duele, cuando duelen las cosas, pues como yo era hijo único y solo, pues yo tenía definitivamente que pasar muchas horas
conversando contigo mismo. Pues yo no tenía niños al lado ni nada, yo vivía con mi abuela. Y eso me hizo muy reflexivo, yo vivía reflexionando sobre mi vida, hasta tal punto que cuando tenía 17 años las novias mías tenían 20 y tantos, ¿no? Te buscabas novias mayores. Claro, porque las otras eran unas niñitas gafas. Entonces, ¿qué pasa? No estaban en tu nivel de pensamiento. No. Y las chicas de 20, 21 años me decían, Jorge, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero yo contigo puedo conversar y tú me entiendes. Ajá. Porque yo ya veía las cosas diferentes. Y como viví solo, tuve que ser creativo. Okay. Entonces yo vivía todo el tiempo imaginándome cosas, inventando cosas, y tuve la pasión por el fuego. Una época de mi vida en que yo hice hasta pólvora, hice explosivos, hice avioncitos que le colocaba un tubito y le metía pólvora y el avioncito volaba más lejos. Yo hacía todas esas cosas. Que por cierto, un avioncito cayó en el apartamento debajo del edificio y provocó un incendio. ¡Ay, Dios! Yo inmediatamente bajé corriendo Avisar. al piso para avisarle, mire, la cortina de su cuarto está emprendiéndose porque el ¡Ay, avioncito Dios bajó, ¿no? mío! O sea, yo era permanentemente Eras era muy tremendo. Pero afortunadamente, pues fui cada día más. Tenía una sed de una búsqueda espiritual y entonces, bueno, me metí a un poco de reflexión, de yoga, de grupos, tú sabes, que eran así. Y fui creciendo hasta que entré a la universidad. Y entré a la universidad porque, como te dije, me quería ir de Caracas. O sea, yo vivía en Caracas. ¿Y qué empezaste a estudiar en ese momento? Medicina veterinaria. Tú eres veterinario, Y como yo soy mi esa es tu primera profesión. Médico veterinario. Sí. Y un médico veterinario muy raro también, porque mi especialidad es patología de peces. Patología de peces, o sea, los pececitos se enferman Ajá. y les da cáncer, les da tuberculosis, tienen parásitos. y no podías conseguir una cosa como más Ah, fácil. entonces, claro, eso no da caché, porque los veterinarios quieren caballo, quieren perro, quieren gato. ¿Quién va a montar un consultorio de pececitos? Sí, voy a ¿no? llevar a mi pez porque está enfermo. Claro, entonces no es lo de los acuarios como la mayoría piensa, como tú, un pececito que es un acuario, sino piensa en una estación de truchicultura Ya. donde hay millones de inversión, y cuando las truchas avisan que están enfermas, se Hay están que- muriendo. Se exacto. están muriendo, porque todo es prevención. Sí. Ah, claro, o sea, tú no puedes, no te ¿Cómo- sirve el remedio. ¿Cómo tratas tú cuando tienes un tanque Claro, con 100.000, claro, 200.000? claro. Que de paso ellas no te avisan, porque hay que tener ya un adiestramiento especial para detectar lo que puede venir. Pero tú querías realmente estudiar medicina veterinaria. Yo quería primero que nada ser médico porque toda mi familia ha sido médico. Mi Ok, abuela fue ok. médica de Regina Gómez. ¿En serio? En los años 1930 y pico fue médico, porque mi abuela fue la primera médico Ok. que vino a Venezuela con título graduado de la Sorbona. Desde- Y hizo Ok. la reválida, y el jurado fue Enrique Tejera París, ni más ni menos, una de las figuras más grandes que ha habido aquí. Tu abuela sí era extranjera. Mi abuela venía de Francia, mi Ok, abuela sí ok. es francesa. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuela era francesa, mi mamá, viví con mi abuela todo el tiempo, ¿Y tu mamá qué y estudió? mi mamá estudió fisioterapia. O sea, que todas Toda asociadas la de una manera u medicina. otra. Y Entonces- vienes de una familia también matriarcal. Eso es correcto. Y yo quería estudiar medicina, pero no entré a la universidad porque en ese momento, justo ese año que yo iba a entrar, se estableció el filtro de las pruebas académicas. Ok. Y yo no pude entrar a medicina directa. A mí me rasparon total, porque yo toda mi vida había estudiado para desarrollar, pero no para las respuestas de la bolita, de subrayar, Sí, sí. etcétera. Entonces el día del examen yo entré, yo sí puedo decir que sentí pánico, se me nubló la mente, y yo lo único que hice fue ver a una compañera que estaba al lado, que ella con una suavidad impresionante marcaba así, paqui, Todas paqui, mal. paqui, paqui, paqui. Y yo cuando salí le digo, oye, ¿tú sabes lo que hiciste? No, yo la tiré a pegar. Y por supuesto no entré a medicina. Pero hoy, aunque las cosas sean duras y aun cuando en ese momento no lo podamos comprender, yo considero que fue lo mejor que pudo pasarme. Porque yo hubiera sido un médico común, normalito, y el hecho de entrar a veterinaria me hizo ver las cosas de otra Desde forma. otro punto de vista. Y no solamente eso, sino que en veterinaria tuve la suerte Ujú. de que me dieran un curso de
educación a nivel superior, Ujú. donde me di cuenta de que ese niño, ese alumno, no es un número, es una persona. Es una persona. Y empecé a estudiar psicología. Ok. Y entonces estudio psicología. Y Pero después si te estudio gradúas de veterinario, primero. veterinario, y después Ujú. estudio psicología, después estudio medicina china, y después saco locución, y después estudio... Ya. Y hace todas esas cosas que te han traído Ya, hoy aquí. exacto. Quiero que ahondemos un poco más en cuando llegas a Maracay, en cómo era esa ciudad, cómo Ah. era esa ciudad de Maracay y cómo ha cambiado para ti en estos años. En solo unos minuticos estamos de vuelta. Vaya, busque su café. Si está en el carro, bájese rapidito, compre y regrese porque la conversación con Jorge Santacana está siendo tan maravillosa como yo me lo imaginaba. En solo unos minutos estamos de vuelta aquí en Gente de Éxito. Ya venimos. Éxitos es más que una frecuencia. @éxitos 93.1. Regresamos a Gente de Éxito en este fin de semana con una entrevista fabulosa. Estoy conversando con Jorge Santacana. Él es conferencista, motivador, además es veterinario, estudió psicología, estudió locución. Mira todas las cosas que él ha hecho y hoy nos está compartiendo parte de su vida aquí en Gente de Éxito. Te dejé una pregunta para que me la contestaras ahorita. ¿Cómo era Maracay en ese momento? ¿Qué diferente tiene la Maracay que tú ves hoy? Para mí fue un contraste muy grande entre lo que era Caracas Claro. con Maracay, porque estamos hablando de los años 60, ¿no? Entonces aquí había apenas 2 cines, unas cositas así. Yo en Venías de Caracas una gran ciudad. Venía de una gran ciudad donde había abundancia, donde yo estaba muy bien porque yo era visitador médico. Yo dejé de estudiar. Entonces, terminando bachillerato, le dije a mi mamá, no voy a estudiar, la rebeldía. La rebeldía. Y me puse a trabajar y fui visitador médico y me iba muy Y en bien. ese momento la plata rendía. Tenía dinero, Ujú. tenía carro y tenía 200 secretarias y enfermeras. Y entonces A vida era disposición. alegre, la vida era alegre. Hasta que mi mamá un día me dijo, yo no sigo en esto, ve a ver lo que haces porque yo no voy a ser secretaria tuya. Y entonces mi mamá me dijo, basta, ¿no? Entonces yo me fui. Y cuando yo llego a Maracay... Ella quería que tú estudiaras Ella me- en la universidad. Sí. Y mi mamá y yo hicimos un pacto porque yo choqué el carro y lo destruí totalmente. Ay, Dios. Y entonces yo quería un carro, porque cuando tú te acostumbras a tener carro, Claro. andar a pie es muy Después duro. cuesta. Entonces a mí se me ocurrió porque visité como visitador médico a un veterinario, se llamaba Mirosek Mastrovich, que en paz descanse, y él me dijo, oye, ¿por qué tú no estudias? Porque tú tienes capacidad, porque tú no estudias medicina, porque tú no estudias veterinaria, que está en Maracay y no hay examen de admisión. Ay, maravilloso. Eso Entonces, mismo es. ese es. Y le dije a mi mamá, si tú me das el carro, yo estudio. Y en la familia, y esto es muy importante para los que nos estén escuchando, Ujú. lo más valioso que usted tiene es la palabra. Antiguamente no había que firmar un documento, Nada. sino la palabra estaba empeñada con tu apellido, contigo. Y eso fue una de las cosas que mi madre inculcó. Y por eso es importantísimo las madres, qué es lo que inoculan, qué es lo que siembran en su niño, porque de eso va a determinar el futuro. Yo hice el pacto, le entregué la mano a mi mamá, nos dimos la mano y dije, yo voy a estudiar. Y efectivamente yo vine a la facultad, me encuentro ante un paraíso solo, libre, con carro, y mi mamá me mandaba lo mínimo indispensable. Y ¿sabes qué? Ya yo tenía la madurez para ahora empezar en Maracay. Y efectivamente quedé de tercer puesto en la universidad y cumplí la promesa. Entonces encontré a Maracay, pues una ciudad muy, muy placentera, muy cómoda, muy tranquila. Me recibió una familia que después fue familia mía, una viejita Clotilde, que en paz descanse, que la tenga en la gloria, que fue como una abuelita para mí. ¿En qué zona vivía? En La Barraca. Ujú. Y el hijo de ella estudiaba también medicina veterinaria, Ah, éramos chévere. compañeros, y yo viví en su casa y hoy día es un hermano para mí. Y con él, bueno, todavía andamos compadres, Claro. etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso me ayudó mucho porque fue una plataforma donde yo llegaba con Sí. mucha familia. Me gustaba Maracay de lunes a viernes, El sábado te ibas para Caracas. directo, y regresaba el domingo.
pero de lunes a viernes estudiaba permanentemente todos los días, y Henry es testigo, hasta las 1, 2 de la mañana. Y esto es importante tenerlo, que la prosperidad es algo que se consigue a través del esfuerzo. No es que llega. No es que te la regalan. No es que te la regalen. Había que quemarse las cejas, y si usted no hace ese esfuerzo, aunque las posiciones, el entorno sea favorable, no va a funcionar. Sí. Había que estudiar y había que entregarse. ¿Y cuando tú te gradúas, ejerces como médico veterinario? No, bueno, eso también es interesante, porque acuérdate que te dije que no quedé como médico, pero entonces entré a veterinaria y toda mi pasión desde niño eran los peces. Yo en mi casa tenía como 4 acuarios, y aquellos acuarios chorreaban agua y mi mamá iba con un zaperoco porque todos los pisos se mojaban, claro, etcétera, ¿no? Entonces yo llego a la facultad veterinaria, estudio los primeros 4 años, y de repente llega a la facultad veterinaria un especialista contratado en patología de peces. Yo lo tomaste como mentor. Me casé con él. Eso fue así. ¿Y qué pasa? Ese compadre me formó todo lo que yo soy como profesional, no solo la parte veterinaria, sino como profesional. Se lo debo a él. Era un inglés muy estricto, muy correcto, pensaba permanentemente en la ciencia, tiene un currículum que son más de 200 páginas, etcétera. Y con él hicimos una cantidad de cosas, tuve la posibilidad de viajar a distintos países presentando trabajo de investigación. O sea que fíjate cómo el universo conspira y me pone en la persona adecuada. Y bueno, empecé a ejercer como profesor, porque mi sueño fue ser profesor. Yo recuerdo cuando estábamos 200 estudiantes en el anfiteatro el primer día, siempre me planteé, ¿quiénes de nosotros vamos a terminar esta carrera? Y cuando terminé dije, yo quiero ser profesor. Y quiero ser profesor porque profesor es montarte en un autobús en aquella época que te garantizaba ser profesor universitario en los años 60. Es muy prestigioso, sí. Eso no funciona hoy. Eso no funciona hoy, porque hoy el entorno ha cambiado, las condiciones han cambiado, y hoy tenemos que saber que nosotros vamos a triunfar en la vida desde la incertidumbre, desde una posición que seamos capaces de tener un pensamiento crítico, que no es criticar, que es analizar, que es saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, que es tener empatía, que es tener comunicación, y eso no lo enseñan en las aulas de la universidad. O sea, triunfar desde la incertidumbre sería como estar permanentemente saliendo de tu zona de confort. Eso es correcto, porque lo que hoy es válido, dentro de 2, 3 años no lo es. Ustedes lo han vivido aquí en esta cabina y tú me lo has dicho. Sí. O sea, yo he tenido que adaptarme por una tecnología que es nueva, si no me quedo atrás. Sí. Pero eso tú jamás lo pensaste cuando estabas estudiando y te graduaste. Y lo mismo sucede con cualquier profesión. Nosotros no sabemos cuál va a ser en las profesiones que van a reinar dentro de 10 años. Y es lo grave que en la educación está repitiendo el mismo esquema de una educación de la Tercera República, de por allá, donde en la época de la industrialización se desarrolla la educación para formar un empleado. Sí. Exactamente. Sí, bueno, fíjate lo que dice la UNESCO este año, a propósito del Día de la Educación, que es el 24 de enero, ellos han dicho que el lema de este año es la inclusión de la voz de los jóvenes. Y dicen que no puede haber una educación adecuada si no escuchas las inquietudes de ellos. O sea, para formarlos a ellos tienes que oírlos. Claro. Entonces va un poco con eso que tú estás diciendo. Porque es que hoy el adolescente tiene un verdadero, una complejidad que tú y yo no teníamos, porque en aquella época era muy sencillo. Y como un hambre, como una, Claro. son como insaciables en el sentido que quieren que todo sea rápido. ¿Tú sabes cuándo apareció la primera angustia? ¿Cuándo? ¿A que no lo sabe? No. La primera angustia, y usted tampoco, ¿sabe cuándo empezó? Con Adán. ¿Cuál fue? La primera Me da angustia miedo significa preguntar. que él tuvo que elegir. Cuando Eva le pone la manzana y le dice come, él tuvo que elegir. Cuando tú tienes que elegir, empieza la angustia. Sí. Mientras más posibilidades tiene, más te angustia.
tú sabes las cantidad de posibilidades que tiene un joven que no haya para dónde ir. Sí. Porque le ofrece un abanico. Un montón de manzanas. Que eso es correcto, Sí. lo estás pillando. Sí. Entonces el estudiante tiene que vivir en la incertidumbre. Sí. Como viví yo, no, porque en aquella época era muy fácil. La sociedad te premiaba. Tú eras un buen profesional, tú podías tener una buena casa. Yo conozco personas que siendo profesores de bachillerato, y lo digo simplemente por el nivel no académico, sino económico, Sí. tenían casa, tenían carro, viajaban. Dime qué profesor hoy puede hacer eso. Tú sabes que siempre la gente, o es como un dicho popular, que siempre el pasado fue mejor. Pero fíjate que tú acabas de decir, y creo que eres la primera persona que me dice eso, que antes era más fácil que ahora. Porque todo el mundo dice, no, pero es que ahora es tan fácil porque tú tienes internet, tienes tecnología. Pero ya va, quiero que esa idea me la aclares y me la cuentes al regreso de la publicidad, porque tenemos que hacer en este momento pausa publicitaria de la estación y a la vuelta seguimos en esta conversación tan sabrosa que estamos teniendo con el sabrosito Jorge Santacana. Ya venimos. Éxitos es más que una frecuencia. @éxitos 931. Regresamos a Gente de Éxito. En este fin de semana que estoy teniendo una entrevista tan agradable, yo sabía que iba a ser así, porque Jorge Santacana es un personaje. Yo desde que te conozco, yo cada vez que te veo, pero eso que dije al principio de la tonada, es verdad, porque yo te vi en diciembre que estabas haciendo una capacitación grupal para el equipo de Laboratorio Silvestri, y yo te veía y yo me quedé primero pensando en dónde la estoy poniendo, ¿no? Y segundo, yo me quedaba escuchando, yo decía, este hombre sí da paz con lo que dice. Y eso que te decía al inicio con la canción, que además es una canción que me transmite esa misma sensación, es totalmente verdadero. Entonces, antes de irnos a la pausa publicitaria de la estación, yo te decía que eres la única persona que a mí me ha dicho que antes era más fácil, porque todo el mundo dice, no, pero es que antes había que embromarse más, había que estudiar, había que investigar. ¿Por qué tú dices que hoy es más difícil? Por supuesto, eso es que nos han metido ese chip de que ahora las cosas son más fáciles. No, por el contrario. Te voy a contar algo. Y yo puedo hablar desde mi propia experiencia, de que eso se trata, ¿no? Mi mamá estudia la medicina porque, bueno, mi abuela es médico y ella continúa con la misma rama. Antes era muy fácil porque lo que hacía el abuelo lo repetía el hijo y le funcionaba. Y el hijo, el nieto, lo repetía y le funcionaba. Una carpintería era muy sencillo. Claro. Pasaba el padre, hijo y tal, y seguía. Y seguía funcionando la carpintería y podía haber hasta una sucursal. Hoy en día, lo que hace el padre es muy probable que el hijo no lo haga. Antes era mucho más fácil porque si tú te portabas, entre comillas, bien como ciudadano, te repito, la sociedad te apoyaba. Tú tenías grandes alternativas dentro del campo. Había más posibilidades de abrir una tienda, lo que tú quieras. Hoy en día resulta que es totalmente mucho más complicado. ¿Por qué? Porque hoy lo que hay es exceso de información. Hoy, cuando tienes muchas posibilidades, lo que hablamos antes, la angustia se presenta porque yo te digo, tú sabes diferenciar cuando te llegan videos lo que es verdadero y lo que es falso. A veces es difícil. Tú sabes. Tienes que desarrollar como que no solamente una habilidad técnica, sino apelar a tu sentido común, a tu intuición e investigar. Tú que me estás escuchando, tienes verdadera conciencia de cómo el sistema inteligencia artificial con sus algoritmos es capaz de influenciarte en la toma de decisiones, porque es que no nos damos cuenta, sí, pero nos tienen absolutamente controlados y manipulados. Nos llevan a donde ellos quieren. Y solamente cuando la persona desarrolla un estado de conciencia más profundo y dice, epa, momentito, no va a ser así. Yo no voy a hacer eso. Estamos con una adicción a la inmediatez, a lo sencillo.
Ese es el gran problema que tenemos en este momento con los Sí, estudiantes, sí. porque los estudiantes dándole un clic tienen más información que lo que puede tener el profesor. Sí. Pero sabes una cosa, hoy en día la información no es la clave, porque las computadoras, el sistema va a tomar mejores elecciones, más rápido, más memoria y más precisión que la que tú puedes hacer. Hoy hay hospitales donde no hay personas, son atendidas todo por un sistema automatizado, Sí, sí. y el 99% de los diagnósticos es correcto. Y aeropuertos que funcionan también con literalmente con máquinas. Entonces yo quiero que tú me digas como joven, ¿dónde Sí. vas a tú incorporarte? Sí. Tú como profesional, a lo mejor tienes los días contados, te das cuenta que es más complicado, porque ¿qué vas a hacer tú si toda tu vida tú lo que hiciste era una publicidad que hoy ya no funciona? Tienes que incorporarte, tienes que evolucionar, y cuando las personas son sacadas de la zona de confort, Ujú. entran en crisis. Y la crisis se debe porque usted no tiene recursos. Téngalo presente. ¿Cómo no entrar? Exacto, cuéntame, dime, ¿cómo no entrar en una crisis cuando te sacan de la zona de confort? ¿Dónde está la clave para poder afrontarla? Ajá. Te lo voy a explicar muy sencillo, Ujú. y usted me lo va a entender clarito. Una crisis. Bueno, te robaron un carro. Tú entras en crisis, ¿por qué? Porque tú estás adaptada y todo tu funcionamiento es con un carro. Claro. Tú estás en crisis. ¿Qué no tienes el recurso? Un carro. Pero si tú tienes un segundo carro, ya no hay crisis. Si tú en un momento dado desaparece tu capital de tu cuenta bancaria, tú entras en crisis Ujú. porque no hay el recurso. Y siempre pensamos que la crisis, el recurso más importante es el económico. Falso. Una de las cosas que yo he comprobado en mis años profesionales es que el verdadero recurso no es el económico. ¿Cuál Ya es? lo decían las viejas, el dinero está en la calle, Ujú. el dinero está circulando. Vamos a hablar de los recursos que usted tiene que desarrollar y que es lo que yo le transmito a los jóvenes y es lo que yo transmito en todas las conferencias. El primer recurso es psicológico. Si usted no tiene un centro, una estructura mental clara, si usted no tiene argumentos, si usted vive pegado a pantallas y no tiene memoria, porque si tú no tienes memoria, tú no puedes ni siquiera tomar decisiones. Claro, la Tú información que está pasando por allí no. Entonces, No ya está- la gente no escribe, Ujú. ya la gente no memoriza. Tú y yo sabíamos antes 20 números de teléfono. Ujú. Hoy en día no lo sabemos. ¿Cómo puedo yo en una emergencia, en una crisis, llamar a alguien? No puedo, porque no tengo el recurso que se llama memoria. ¿Cómo hace usted para ejercitar la memoria hoy en día? Entonces, primer recurso psicológico, tener pensamiento crítico. Segundo recurso, que yo quisiera saber si usted lo desarrolla, son los recursos emocionales. ¿Usted tiene inteligencia emocional? ¿Usted se conoce verdaderamente cuáles son tus potenciales y cuáles son tus flaquezas? Ujú. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar y otra cosa es cuando estás viviendo la Sí, situación. sí. Una cosa es cuando tú hablas de cómo apagar el fuego y otra cosa es Cuando cuando, te tu casa toca. está. Cuando te toca apagar el fuego. ¿Usted está entrenado para eso? ¿Cuántas horas le dedica usted a desarrollar la inteligencia emocional? 1. 2. Recursos sociales. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes compañeros que son la red que le da apoyo? Usted los tiene, porque resulta que con el carácter que tienen muchas personas no tienen ni amistades, no tiene ni un abogado que sea amigo, no tiene ningún médico. ¿Sabe lo que a usted le interesa? Tener un amigo que sea de una autoridad. Si usted tiene un buen abogado que es amigo, lo salva. Un policía, tú puedes llamar y te ayuda. Pero si usted ni siquiera tiene eso, usted no tiene recursos. Usted tiene recursos espirituales. ¿Qué es eso? Eso no lo nombra nadie. Yo no escucho a nadie que habla de eso, porque están creyendo que lo O espiritual cada vez menos. es religiones. No tiene nada que ver con Ujú, religiones. ujú. Los grandes avatares que han cambiado el mundo tenían una alta espiritualidad. Sí, sí. Esos son los recursos. Usted tiene eso, no va a haber crisis, porque usted sabe, con esos Claro. recursos, ¿Cómo la vas a gestionar? usted lo tiene claro. Sí, sí. Bueno, trato, Jorge, no te creas. A veces me cuesta. Quiero a la vuelta que hablemos de algo muy importante. Que pasemos por eso. ¿Cuándo haces tú como que el pase entre
en la universidad, esos 40 años en los que estuviste allí, y cómo te metes pues hacia esta área de la motivación, de las conferencias. Pero también es muy importante que no dejemos por fuera el tema de meta y propósito, porque desde el inicio dijimos que lo íbamos a tratar. ¿Te parece? Fantástico. Ya venimos, en solo 3 minuticos, 2 minuticos y medio estamos de vuelta con gente de éxito hoy en esta entrevista maravillosa que le estamos haciendo a Jorge Santacana. Ya venimos. Si usted está en sintonía, usted es Gente de Éxito. De vuelta en Gente de Éxito. Hoy estoy entrevistando al profesor Jorge Santacana, una persona súper conocida en la ciudad de Maracay. Y ahora mismo es momento de hacer publicidad para que yo le pueda brindar el café a Santacana. Quiero hablarles de mis amigos maravillosos de Centro Médico Maracay, una institución de salud que es emblemática. Todo el mundo sabe dónde está, allí al inicio de la Avenida Las Delicias, un edificio que todos conocemos, pero además es una institución de salud que tiene 50 años al servicio del Estado Aragua, hoy en día renovada y con planes que son muy accesibles. Por ejemplo, Cachea. Usted puede ir a Centro Médico de Maracay y pagar con Cachea en cómodas cuotas y sin intereses. Pero además es allí donde usted consigue equipo médico para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Así que no deje de visitar su cuenta de Instagram, porque allí consigue toda la información de manera detallada. @Centro Médico Maracay, ahora está más cerca de ti. Y también quiero hablarles de una institución educativa que llegó a la ciudad de Maracay para quedarse. La Universidad José Antonio Páez, con más de 30 años de tradición en el estado Carabobo, hoy está aquí en Maracay, allí en la avenida Universidad. Usted puede ver esa construcción, ese edificio que también es muy emblemático, y hay una valla grande que dice la UJAP está en Maracay. Y justamente ahora están en proceso de inscripciones, que va a ser desde el 26 de enero hasta el 15 de febrero. Tiene chance para inscribirse o para inscribir a sus hijos. La oferta académica es de primer nivel, los laboratorios son maravillosos, y algo que es muy importante, la seriedad y la ética, la responsabilidad con la que trabaja todo el personal de la Universidad José Antonio Páez, que ha desarrollado la pasión por el saber. @UJAP Piso Aragua. ¿Ya fuiste a la UJAP aquí en Maracay? ¿Ya la conoces? Ya la conozco y di clases allá. Sí, qué bueno, qué bueno. Mira, Jorge, estábamos hablando hace unos minutos y yo decía, bueno, tú estuviste 40 años en la Universidad Central. Entonces uno lo dice rapidito, pero ¿cuánta agua no pasó por ahí? ¿En qué momento tú dices, yo quiero algo más que siga asociado a la educación, pero que me permita ir hacia otra parte del ser humano? Porque tú definitivamente llegas a otro punto, no solamente al académico específico. Esa es una pregunta muy interesante, porque le puede servir a otras personas a que tengan la brújula de su vida. En toda persona hay dos cosas: es lo que tú piensas y otra es lo que tú sientes. Okay. Aquel dilema del cerebro y el corazón. Y yo iba muy bien con la parte de ictiopatología, que es enfermedades de los peces, con una persona maravillosa que, como les conté, me formó. Pero llegó un momento en que yo sentí que tenía que dar algo más. Y sobre todo porque hubo un estudiante en la facultad que se suicidó. Y yo me planteé, ¿por qué yo no me di cuenta que había un joven que tenía un problema? Y a raíz de eso empecé a estudiar psicología. Y el gran cambio en mi vida ocurre con algo que se llama la Gestalt. La Gestalt es una escuela psicológica de Fritz Perls, la clínica, que me cambió la vida, porque me enseñó que ya no era cuestión de el por qué, sino el para qué, etcétera. Era vivir la experiencia. Gestalt significa que tú tienes que vivir la experiencia, el continuum de conciencia, aceptar tu polaridad y cosas de esas. Pero después el segundo salto cuántico está cuando yo ingreso. Salto cuántico. Sí, cuando yo ingreso a la escuela Neijing, donde aprendo medicina tradicional china, y no solamente donde aprendo medicina, sino que ahí me enseñan todo lo que es una filosofía del taoísmo. Okay. Y eso después me lleva a mí a la meditación zen, y entro en formación con la escuela que fue la primera
escuela de meditación Zen en el país, que la trajo una persona que vino de Europa, Nansen, y me formé ahí. Y entonces eso cambió mi vida. O sea, mi vida dio un vuelco total. O sea, psicología, medicina tradicional china y meditación Zen. Cuando eso, ya la meditación formaba parte de mi vida. Y el silencio. Porque las personas tienen que entender que la fuerza se comunica con las personas a través del silencio. Oye, fíjate tú, yo te estoy escuchando y claro, y me imagino que todos los que están en casa también estarán haciéndose sus propias preguntas. Yo tiendo a sobrepensar mucho. Es difícil aprender a meditar porque cuando tú sientes que tu cerebro no se puede apagar nunca, a veces es como que te agobia estar despierto y a veces hasta dormido porque como que no para nunca, ¿no? Entonces es difícil aprender a meditar. Para nada. ¿Me permites tu mano? ¿Cómo no? Yo voy a hacer esto. ¿Qué sientes aquí? O sea, que me estás pellizcando, pero no duro. Ajá. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Pellizcándome. ¿Dónde estaban tus otros pensamientos? No, me estabas pellizcando. ¿Ves? Ya está. De eso se trata. ¿De dónde colocas tú la mente? Atención. Tu atención. Entonces, cuando usted vaya a meditar, quítese todo ese ¿Dónde mito colocas de que tu atención? es Qué importante. Complicadísimo. Eso es falso. No tienes que ponerte de piernas cruzadas y en posiciones. No. Lo único que tú tienes que hacer es algo sencillito. Es poner la atención en tu estructura física. Mira, tú te aprietas aquí y estás apretándote que te causa un pellizco y mientras tú tengas tu mente en el pellizco, desaparece todo. Desaparece la política, la familia, las deudas, porque estás en este sitio. El Kybalión lo dice, tu mente solo está en un sitio a la vez. Entonces, cuando tú te vayas a sentar, puedes estar sentado, acostado, hasta caminando. Toma conciencia de cómo respiras. ¿Por qué la respiración ha sido el elemento clave y fundamental en todas las culturas que han trabajado con el crecimiento personal? Pues porque cuando tú trabajas con la respiración, tú focalizas tu atención en lo único, la respiración. Aire que entra, aire que sale. Aire que entra, aire que sale. Lo que pasa es que inmediatamente te viene a la mente una idea, te saca. Sí. Bueno, pues tú simplemente no te regañes, no te maltrates, no te autoflageles, sino dices, ay, qué curioso, me fui para otro lado, déjame regresar. Y con cariño te tratas tú a ti mismo. ¿Tú crees que es una condición común en el ser humano maltratarse a sí mismo? O sea, eso no los enseñaron. A veces uno dice, no, que yo sí me flagelo, yo sí me doy látigo. Claro, porque nos enseñaron desde pequeñito, nos exigieron, nos pidieron que fuéramos lo mejor, nos metieron una serie de chips de que primero van los otros y después vengo yo, me metieron el chip de que siempre a través del castigo era que yo podía superarme, o sea, todo eso. Pero lo importante es que usted hoy, todo eso, lo puede meter en un saco y botarlo. Ah, que es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero yo le digo que sí lo puede hacer. Porque cada uno de nosotros carga una historicidad. Lo que yo le he contado, bueno, hay personas que yo he tenido divorcio, tengo 5 hijos, en este momento toda mi familia está en Europa y yo estoy aquí con mi esposa y mis hijos están en Europa. Y yo podía estar al borde del suicidio, porque hay personas que entran en depresión, hay personas que están... No, mi pareja, mi señora me dice, ¿tú eres feliz? Porque me ve tan tranquilo, yo disfrutando aquí la vida. Y digo, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy en el presente atendiendo lo que me corresponde en este momento. Tú en algún momento, recientemente también estuviste viviendo en Europa, ¿no? 6 años estuve en Europa. Y volviste el año pasado. Y volví el año pasado por un mes para ver la naturaleza, para ver cómo estaba todo, ver mis amigos, y me vine por un mes. Y cuando vine dije, espérate, la Venezuela que yo vi hace 6 meses, hace 6 meses, no tiene nada que ver con la que yo viví hace 6 años, cuando yo me fui. Claro, exacto. Entonces yo dije, no, es que escúcheme,
Venezuela es una tierra de oportunidades. Y yo me lo dije hace 6 meses, sin saber todas las cosas que podrían pasar, porque aquí sí se puede. Mira, el venezolano es incomparable y lo digo con autoridad. Una de las cosas que me enorgullece es que yo puedo hablar no sobre, sino desde, que es muy diferente. Explícame. Porque cuando hablamos sobre, yo puedo decirle, mire, en Europa una persona de 77 años no puede hacer nada porque es considerado un viejo. En Europa tú no puedes cobrar si no tienes tu seguridad social establecida, etcétera, etcétera. Pues aquí, yo llego aquí y estoy haciendo actividades, yo me siento útil, porque cualquier persona que no sea útil, que no tenga proyecto, se está muriendo, está abriendo el hueco, sí. Porque una persona tiene que sentir progreso. Y actividad. Y ese progreso tiene que ser a cualquier edad. Una persona que no se pueda levantar una silla, su progreso va a ser levantarse de la silla. Todos los días va a ser un pequeño esfuerzo. Para él eso es lo grandioso. Para otra persona es montar un negocio. Para otra persona es conquistar algo. Claro. Entonces, cuando no hay progreso, la persona siente que no avanza y se está muriendo. Porque evolutivamente nosotros tuvimos que enfrentar una naturaleza donde teníamos que avanzar. El hombre primitivo todos los días salía y no sabía si regresaba. Claro. Estamos diseñados para eso, pero nuestro sedentarismo hace que estemos en zona de confort, sí. Y ahí nos estamos muriendo. Estancando, sí, sí. Yo me quedo mirándote, a veces no te quiero ni preguntar para que me sigas diciendo. Hoy estamos conversando con Jorge Santacana, un hombre que es maravilloso, no solamente por todo lo que sabe, sino porque además lo transmite de una forma que de verdad hace que uno reflexione sobre lo que está haciendo. Vamos a escuchar música del circuito. Si usted está montando un cafecito, lo puede montar ahorita, escuchando la musiquita allí al fondo. Y a la vuelta seguimos conversando con este hombre que hoy, nos está haciendo comenzar este año de una forma extraordinaria. Ya venimos con más de Gente de Éxito. Andrea Rocha conversa con Gente de Éxito. Regresamos a Gente de Éxito y a mí me encantaría preguntarle a usted cómo la está pasando para saber si este programa le ha gustado tanto como me ha gustado a mí. Puede escribirnos en el canal de YouTube porque allí está este programa completo para que lo pueda disfrutar y también compartirlo con sus amigos, con sus amores, con sus quereres. Jorge Santacana nos acompaña hoy. Él es, un amigo de la casa. Médico veterinario, psicólogo, motivador, conferencista, pero amigo de la casa. Un amigo de la casa, así sencillamente. Así es. Y qué bueno que estés otra vez aquí en Venezuela y que puedas compartir todo lo que tú eres. Jorge, meta y propósito son dos palabras que a veces confundimos. ¿Por qué no son lo mismo? Mira, esa pregunta es muy importante, es trascendental y sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo todos los venezolanos. Fíjate, voy a ir desde lo personal otra vez, que yo creo que es la mejor manera. Claro, la experiencia, la experticia. ¿no? Sí. Nosotros cuando yo vine hace 6 meses, me planteé, yo voy a volver. Y voy a volver en enero. Ahorita. Pero resulta que no. Cuando yo llegué ya me planteé otra vez, llegué a la casa y le dije a la familia, señores, yo me vuelvo a ir a Venezuela. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible? Pero sí, me voy ya. Bueno, que yo fui un yello, como dicen. Pero ¿qué dije yo? Yo voy a empezar ya, antes de diciembre, para en enero arrancar correctamente. Y cuando me vine, pues uno de los proyectos inmediatos fue montar un local de comida rápida, hamburguesas, pequeños, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, si nosotros, el equipo, se hubiera planteado la meta de abrir ese puesto, teníamos que haberlo abierto hace, yo creo que 2 meses antes. O sea, queríamos abrirlo en noviembre, pasó diciembre y pasó parte de enero y no lo abrimos. El problema de que usted se plantee metas es que las metas tienen nombre, apellido, tiempo, cuándo, cómo. O sea, es que yo quiero ganarme
algo de esta forma y en este tiempo. Yo quiero rebajar unos kilos, 10 kilos este mes. El 31 del mes que viene yo tengo que... No, porque usted no sabe lo que va a pasar en el futuro, porque hay tantas variables y sobre todo en este momento histórico que la humanidad está viviendo. Sí. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando en los años 1900 en Venezuela la gente se planteaba algo, sabía que eso iba a ocurrir porque no ocurría Claro, mayor los cosa. niveles de incertidumbre en el mundo de hoy son otros. Era nada. Entonces tú podías planificarlo y decías, bueno, yo voy a planificarme esto. Y las industrias inclusive tenían sus planificaciones. ¿Qué planificación tiene hoy una industria? No puede, porque no sabe ni siquiera cómo va a estar el dólar dentro de 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted se plantea metas, anótelo, está con la semilla de la frustración y con ella la agresión interna, porque usted va a tener rabia porque no consiguió la meta o rabia con otro porque no le cumplió, y esa rabia le va a traer en usted grandes circunstancias negativas. Nunca había escuchado eso de agresión. Claro, Agresión interna, o sea, claro. cuando tú mismo es que soy un fracaso, no puedo, es que no sé Claro. hacer nada, no sirvo para nada. Si a mí me enseñaron de que yo era un niño bueno, de que yo no podía maltratar a los demás, mi rabia me la coloco yo y me autoagredo. Empiezo a criticarme. Esto falló porque yo no hice. Esto falló porque yo no di suficiente. Y eso es mentira. Entonces uno no se debe poner metas. Ya vamos para allá. Ajá. Y si yo he sido un rebelde, entonces ataco a los demás y es el sistema el que no me lo El perdió. otro, El exacto. otro. Entonces, en estas dos peloticas estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se plantea propósito, es otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos planteamos, el equipo, en Miniboom, que se llama la empresa, está en Turmero, cuña publicitaria, nos planteamos el propósito de abrir un puesto de comida. Y cada día, cuando usted tenga un propósito, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿qué hice yo para acercarme más A a ese ese propósito. sueño, a esa idea que yo tenía? Ah, ¿usted quiere aprender un idioma? ¿Qué hizo usted hoy para aprender el idioma? ¿Usted quiere rebajar unos kilos? ¿Qué hizo usted hoy para rebajar eso? Porque mi propósito es rebajar, mi propósito es hacer dinero, mi propósito es enamorar, mi propósito, lo que usted quiera. Pero todo propósito usted tiene que generar una acción y esa acción la va a hacer en el presente. ¿Y sabe qué? Usted no sabe cuándo va a llegar. Pero usted se acerca cada día más a lo que quiere. ¿Sabes una cosa? No hay látigo. Porque hoy pensaste que te ibas a reunir con el gerente del banco. Pero resulta que él no fue, porque el otro gerente tuvo una reunión y no pudiste hablar con él. Meta, día negativo. Propósito, bueno, mañana hablaré con él. Entonces, lentamente, pasito a pasito, fuimos acercándonos. Y hoy, por cierto, inauguramos el local. Oye, qué maravilla. Me encanta porque además reinventándote totalmente, sin parar. Y yo reconozco que a veces yo quería que las cosas avanzaran más rápido, Ajá. pero no, porque cada persona en un equipo va a un ritmo y puede dar lo que puede dar. Claro. No todo el mundo tiene la misma velocidad. Sí. Anote, subráyelo. La velocidad de un equipo va al ritmo del más lento, no del más rápido. Eso es mentira. Si nosotros tenemos una fila y todo un equipo tiene que llegar a un sitio, el rápido puede ir adelante, pero ¿qué pasa con el lento? El lento es el que atrasa el equipo y usted lo que tiene que es estimular, ayudar al más lento para que aumente la velocidad y el equipo sí pueda avanzar. Porque ya lo sabían en la guerra, herían a uno y todo el equipo tenía que arrastrar a aquel y entonces mataban a todos, porque Claro. todos iban con ese peso. La velocidad de un equipo va al ritmo del más lento, así que eso era lo que nos planteamos. ¿Qué pasa con la lentitud? Te iba a decir, cónchale, tampoco podemos abandonar lento. No, porque si no, no es equipo. Claro. El equipo salen todos juntos y regresan todos juntos. No puedes dejar a nadie en el camino.
Pero ¿qué tienes que hacer? Agarrar al más lento y abordarlo. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Qué no lograste? Y cuando tú lo ayudas, él aumenta su velocidad y ahora el equipo va más rápido. Conclusión, señores. En este momento en el país no podemos ponernos metas de ningún tipo. Usted simplemente lo que tiene que hacer es propósito. Y todos tenemos que tener el propósito, como estamos haciendo tú y yo, de aportar una semilla de conciencia, de palabra. Transfórmate tú que me escuchas en un átomo mensajero, pero un átomo mensajero de verdadero amor. Amor significa que tú transmitas algo positivo, que por donde tú pases dejes un aroma. Hay personas que por donde pasan dejan una hedionde. No, todos tus pasos que dejan detrás. ¿Cuál es la huella que tú dejas? Y en la medida en que tú transitas por el mundo, ahora tú estás ayudando a mejorar. Usted que escuchó todo esto, si usted no lo transmite, si usted no se lo lleva a otra parte, usted no es un átomo mensajero. Porque por algo te ha llegado a ti que me estás escuchando. Ahora te toca a ti llevar eso a otra persona. Y no es nada de comeflor. No, sino muy real. Es muy tú real. Tienes algo que aportar. Pues propósito, da ese pasito diario. Ay, me encanta, estoy feliz, vale. Estoy feliz y bueno, aunque esta es la parte complicada porque me acerco al final del programa, pero todavía me queda una parte más. Así que escuchamos música y a la vuelta quiero, pues, yo te iba a decir tus conclusiones, tus reflexiones, pero es que hemos reflexionado durante todo el programa. Me encanta esto. Ya venimos con más de Jorge Santacana. Éxitos es más que una frecuencia. @éxitos 93.1. Parte final de Gente de Éxito y hoy he estado entrevistando a Jorge Santacana, que él es un amigo de la casa. Eso, me gusta así, sencillo. Vamos a hacer cosas este año aquí en Éxitos contigo. Cuentas conmigo, Te vamos a estar fastidiando. Dedicación exclusiva a esto. No digas mentira que estás abriendo un negocio en Turmero, lo acabas de abrir, así que no estás jubilado. Claro, estoy jubilado de la universidad. De la universidad. Pero no de la vida. Pues que tienes tiempo a... ¿Tú has visto un gallo que se jubile? Bueno, creo que no. No, ¿verdad? ¿Tú has visto una mata de mamón que diga yo no voy a dar más mamones? Eso es algo mental. Un gallo hasta el último día sí puede cantar y montar. Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Mira, pregunta que se le hace a todo el que viene para este programa. ¿Qué te ha parecido estar aquí? El estar aquí me ha parecido una oportunidad. Es un privilegio. De verdad lo digo y de todo corazón. ¿Por qué? Porque el estilo y la forma de este programa, donde realza la parte humana de la persona, normalmente no se hace. Yo les comento que en su momento cuando ella me planteó que viniera para acá, bueno, y con todo gusto, y a mí se me olvidó hasta del tema que íbamos a hablar. Yo le pregunto, bueno, ¿y de qué vamos a hablar aquí antes de entrar? Y me dice, ya verás. Y a mí se me había olvidado totalmente, ¿no? Y entonces me doy cuenta del estilo y de la forma. Y esto es interesante porque desmistificamos mucho. Nosotros nos dejamos impresionar por las personas que tienen exitosos en la vida, pero ¿sabes qué? Hay que agarrar el cuadro y voltearlo para ver qué hay detrás. Porque el verdadero éxito, que es un impostor, porque éxito para una persona no puede ser para la otra, nos puede engañar. Claro. El verdadero, digamos, éxito, para seguir con esa palabra, es que exista una armonía en todas sus áreas. O sea, una persona que sea exitoso tiene que tener una buena relación con su familia, con sus hijos, tiene que tener una buena relación con su equipo de trabajo, tiene que tener una buena relación con sus alumnos, con sus negocios, con lo que haga en la vida. Sí. Y eso a veces, cuando volteamos el cuadrito, no lo encontramos. No lo ves, sí. Vemos personas que han sido exitosas en un sentido, pero muy mediocres, analfabetas en otro. Y este es un programa que permite esa óptica desde un ángulo diferente. Esto se llama Gente de Éxito.
tú estás aquí y me podrías decir, yo me considero un hombre exitoso. Yo me considero una persona exitosa, sí. Me considero exitoso y no es una pedantería, sino porque simplemente para mí una persona exitosa es aquella que ha cumplido los propósitos de su vida. El gran propósito de mi vida fue ser profesor universitario, lo tuve. El gran propósito de mi vida fue el tener parejas, y he tenido 3 parejas con las cuales he convivencia con 3 parejas, y cada experiencia fue maravillosa y me dejó. Tengo 5 hijos y la relación que tengo con mis hijos es una relación hermosa. Me encanta el cada día tener la posibilidad de poder dar a otras personas, ayudar a otras personas. Y el verdadero éxito es cuando usted se siente que es impulsado, un instrumento del universo. Ese es el verdadero éxito. Toda persona nace con un don. Y ese don, el gran trabajo que tenemos es transformarlo en talento. Y ese talento, cuando se trabaja, se transforma en virtud. Entonces, cuando una persona llega a ser un virtuoso con su talento, está cumpliendo la misión grande de su vida, porque a cada uno de nosotros nos dieron ese talento, y justamente, gracias a Dios, yo siento que yo he nacido para esto. Yo no me vi nunca en una oficina trabajando, yo no me vi en una finca trabajando con ganado, jamás. Yo me vi siempre con personas y me vi siempre haciendo lo que hago. Y cuando tú estás haciendo lo que haces, hay una inmensa y permanente felicidad, como te dije. Es un éxtasis que no se agota con la ejecución, porque cuando la persona agota es que está en el placer. A mí me es placentero cantar. Sí, pero cuando no cantas no eres placentero. No, tú tienes que ser placentero cantando y sin cantar. Y entonces esto es lo trascendental. De todo esto que tú me estás contando, ¿cuánto ocupa en tu vida lo espiritual? Y ya esto sí para cerrar. Bueno, lo espiritual es una columna vertebral. Porque, y sobre todo también reconozco que es la edad. Porque yo soy algo que hace 40 años, 30 años no era. Pero tiene que ver con la madurez de ti como persona. ¿Sí? Exacto. Entonces, en este momento la espiritualidad llega a unos niveles más profundos. ¿Por qué? Porque la persona se va volviendo con los años más callada, tiene más experiencia y sabe que tenemos los días contados. Te voy a decir algo. Cuando tú naciste, el Creador te dio el primer aliento y por eso tú empezaste a llorar y yo también. Y lloramos y lloramos y lloramos y lo que estamos haciendo es repetir ese aliento una y otra vez. Pero ninguno de nosotros sabemos el día que el Supremo se nos acerca y nos da una palmadita y nos dice, devuélvemelo. ¿Tú sabes cuándo te lo van a pedir? Y a nuestra edad nos damos cuenta de que pareciera que esa pedida es más cercana. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cuando nos lo pidan. Hay que estar preparado para eso. Y se prepara desde el punto de vista de conciencia. Se prepara desde el punto de vista de no tener lista roja, de que le debo una excusa, de que no hice algo. Y de estar plenamente feliz con lo que eres, así como yo te veo a ti. Y con el agradecimiento al Supremo porque me permite estar aquí contigo. Si yo tuviera una diarrea fuerte, yo no estaría aquí. Yo tengo una hemorragia de placer, pero no de diarrea. Así que yo estoy aquí porque yo he decidido, tú me has invitado, pero ojo, porque Diosito lindo dijo lo permitió, que sí. Gracias, mi amor, por me ha encantado tenerte. Me ha encantado tenerte el aquí. placer es mío, 100%. Sí. Y yo felicito a todos los radioescuchas y oyentes porque nos ven por este programa que de verdad agradecido. Gracias, por estar con nosotros. Ha sido un extraordinario inicio de año y rapidito, breve, en dos palabras, ¿cómo va a ser 2026? Este 2026 tiene que ir con amor aún en desacuerdo. Ojo,
Yo puede que no esté de acuerdo con algunas cosas, pero entre tú y yo tiene que permanecer el amor. Así es. Y así es con cualquier cosa en la vida. Aunque no esté de acuerdo, siempre el amor de por medio. @SantaCanaCA para que te busquen en Instagram. Allí va a estar, allí usted lo va a conseguir en todo momento. Y por supuesto, este programa lo va a poder ver una y otra vez en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. Todo el equipo que nos acompañó a hacer lo posible, al control técnico tuve a Augusto Torrealba, también a Carlos Torrealba, y el equipo de fin de semana, allí también está Gustavo López. En la edición y montaje, Emanuel Serrano. En la programación de la estación está Yorkis Aparicio Palencia. En la gerencia de comercialización, Roberto Tobar, y en la gerencia de producción y como coproductor de este espacio, José Ignacio Moreno. Todos juntos hacemos esto que se llama Gente de Éxito, y en solo 8 días nos encontramos para conversar con alguien así que como Santa Cana hoy nos va a inspirar. Mi nombre, Andrea Rocha, y bueno, en unos días estamos de vuelta. Chao, chao. Gente de Éxito es presentado por Centro Médico Maracay, ahora más cerca de ti. La Universidad José Antonio Páez está en Maracay. UJAP, la pasión del saber.